Saludos a todas las personas que siempre nos acompañan en los segmentos de información que hacemos desde Astrea Consultores de Asesores Legales y Económicos. Siempre para nosotros es un gusto poder presentar esta información y que se vea también lo que nosotros trabajamos. El día de hoy, como lo habíamos comentado, vamos a hablar de la importancia del riesgo país y su percepción internacional. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, siempre, ya como habíamos hablando en nuestra serie Desmitificando la Economía, hemos venido presentando diferentes videos, ¿no? De lo que es el PIB, de lo que es la inflación, hablando un poco de cómo siempre se presentan cuando hay algún interés por detrás, ¿no? Las cifras, y se las usa, ¿no? Para justificar alguna idea, presentar algo, pero no siempre eso es lo que se tiene lo que realmente está pasando. Y el riesgo país es uno de esos indicadores que se usan mucho, se lo menciona mucho y tiene mucha información también por detrás que hay que tomar en cuenta. Más aún porque la percepción internacional se muestra un poco en este indicador, ¿sí? ¿Pero qué es? Cuando hablamos de riesgo país, ¿realmente de qué estamos hablando? Bueno, el riesgo país lo que hace es medir la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un país. Dicho de una forma más sensible, más sencilla, perdón. El riesgo país lo que hace es nos permite ver si hay un riesgo muy alto de que un país no pueda pagar sus deudas. Eso es. Los países, como el caso del Ecuador, ¿no? Pero igual, la mayor parte de países, tienen deudas. Estas deudas pueden ser a otros países, pueden ser a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la Corporación Andina de Fomento, como puede ser también deuda de bonos, ¿no? Emitimos unos bonos, son unos títulos, los cuales se pagan al momento de su vencimiento y cada cierto periodo, puede ser semestralmente, pagan unos intereses. Y el riesgo país es eso, es decir, ¿cuál es el riesgo de que un país no pague? Entonces, ¿cómo funciona aquí también el tema del riesgo? Es como con un banco, ¿no? Es decir, cuando un banco presta dinero. Cuando un banco presta dinero, ¿qué es lo que analiza? Dice, a ver, voy a dar un crédito hipotecario, es decir, para comprar una casa. ¿Qué garantía tengo si doy un crédito hipotecario? La casa. No me paga, vendo la casa. El riesgo que yo asumo como banco es menor. Por ende, la tasa también va a ser menor. Si yo estoy entregando un microcrédito, no le estoy dando el crédito a alguien que va a producir, pero que no me da todas las garantías, tampoco es un monto muy alto. Como no tengo tantas garantías, el riesgo es mayor de que no me pague. Como el riesgo es mayor, el interés que le voy a cobrar también es mayor. Y eso es justamente lo que sucede en este caso. Si un país existe un mayor riesgo de que no pague sus obligaciones, entonces obviamente el interés va a ser mayor. ¿Sí? Veamos un poquito cómo se calcula este riesgo país, qué es lo que sale. Bueno, hay tres grandes grupos de factores que se consideran para el riesgo país, ¿no? Que determinan si un país está en condiciones o no de pagar sus obligaciones. Lo primero son los factores económicos, obviamente la situación fiscal, es decir, cuánto dinero recibe el Estado y cuánto está gastando, el nivel de endeudamiento que tiene, cuánto dinero debe, está muy endeudado, es más difícil que lo pueda cubrir, más aún si no tiene suficientes ingresos. El crecimiento del PIB, cómo se encuentra la situación en esa economía y las políticas económicas que se están implementando si fomentan un mayor incremento de la actividad económica, si tiene apertura comercial y financiera, es decir, si es un país con una apertura que está vendiendo al exterior, que compra al exterior y si tiene apertura de entrada y salida de capitales. El grado de diversificación de las importaciones, esto también pesa muchísimo. Si un país, que ya no es el caso tanto del Ecuador, ¿no? Porque históricamente en el Ecuador, bueno, si vemos en el siglo XIX cómo era, ¿no? La dependencia del cacao, entonces el boom cacautero, luego la Primera Guerra Mundial y un poco lo que pasó con la crisis en Estados Unidos, perdimos eso, pasamos al boom bananero, era una dependencia enorme, y luego el boom petrolero, pero ahora fue el petróleo, tenemos exportaciones muy importantes de banano, camarón, enlatados, ¿no? Atún y otros productos, ¿sí? Si bien primarios, pero ya se diversifica un poco más. Luego, en factores sociales, y aquí es algo que en el Ecuador hemos tenido bastante, si recordamos octubre del 2019 y junio del 2022, turbulencias políticas, presiones políticas además sobre el gasto público, ¿no? Es decir, que se presiona para que se gaste más. Eliminemos los subsidios. Eso es una presión al gasto público porque es gastemos más, ¿no? Situación institucional, cómo se encuentra el país, la estabilidad jurídica y tributaria. Si varía mucho las políticas tributarias, las normas, ¿no? Que se tiene, la seguridad pública, factores sociales, bueno, entre otros. Y finalmente los factores institucionales. Si hay solidez y credibilidad en instituciones, ¿no? Si hay estabilidad jurídica y seguridad pública. Estos elementos pesan bastante, porque también lo que se busca es que si un país tiene una institucionalidad fuerte,
obviamente su situación hace que sea más confiable. Si en un país la situación económica no es buena, es más difícil que pague sus deudas. Si en un país hay mucha turbulencia política, hay descontento social, hay levantamientos, hay exigencias por gastar más, así no se puede seguir un programa político, pues es más difícil pagar las deudas. Y si en un país no hay una institucionalidad, también va a ser más difícil pagar las deudas. Aquí tenemos el riesgo país del Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto de aquí? El riesgo país se mide en puntos. Y aquí tenemos, ¿no?, la evolución. Supongamos un valor de riesgo país de 1000 puntos, que es altísimo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese país que tiene 1000 puntos de riesgo país, para poder endeudarse, tiene que ofrecer un 10% más de interés a la tasa de interés internacional. Es decir, para entenderlo así, si Estados Unidos emite bonos al 1,5% anual, Ecuador tendría que emitirlo, si tuviera 1000 puntos de riesgo país, al 11,5% anual, lo cual es altísimo, ¿sí? Es muy difícil llegar a cubrir eso. Y ese es el tema del riesgo país. Cada 100 puntos es un 1% más de interés. Y en el caso del Ecuador, el riesgo país siempre ha sido alto, eso también hay que reconocerlo. No es que ha sido un valor bajo. En sus mejores momentos, en un momento del 2014, de unos 450 puntos. Aquí vemos en el 2019 cómo se está manejando, y en este 2019 nosotros podemos identificar cómo se mantuvo por debajo de los 1000 puntos, pero vemos algunos picos, ¿no? Vamos a ver qué son esos picos y cómo afectan esos picos. El primer pico que tenemos en este gráfico es el paro que tuvimos en octubre del 2019. ¿Qué generó ese paro? ¿No? Cuando se planteó desde el gobierno justamente la eliminación de los subsidios a los combustibles, hubo todo este levantamiento que fue bastante violento, que incidió muchísimo y que afectó a la producción del país también, y obviamente a la recaudación tributaria, es decir, afectó muchísimo al país. Pues aquí vemos cómo el riesgo país, que venía manejándose en el valor de unos 700 puntos, de repente subió, y para el mes ya de noviembre estaba por los 1000 puntos. ¿Sí? La percepción internacional luego de eso dijo, miren, el Ecuador está en serísimos problemas. Y luego tuvimos este pico que nos distorsiona todo, ¿no? Aquí ya superamos los 5000 puntos. ¿Por qué? Bueno, pandemia. No olvidemos que el 16 de marzo del 2020 en Ecuador, bueno, se entró un poco en el pánico, se tomó la decisión de cerrar todo, de que todos nos quedemos en las casas, que todo se cierre, que solo lo mínimo se mantenga, porque no se sabía qué hacer tampoco, no había vacunas, no había nada. ¿Y el resultado cuál fue? El riesgo del país se disparó, dijeron, el país en este momento no va a aguantar. Pero claro, también se endeudó el país, ¿no? Hay que ver las condiciones y eso afecta. Pero una vez que se fue viendo que los indicadores de actividad económica, por ejemplo, que tiene que ver con ventas y exportaciones, pues el Ecuador empezó a recuperarse. El riesgo país empezó a bajar, sí, me gustó una pequeña desconfianza, pero no fue nada mayor. Y luego bajó. Hasta que nos encontramos en el 2021, en el primer trimestre. ¿Cuál es la preocupación aquí? Las elecciones. Estamos entre las elecciones, entre Andrés Arauz y entre Guillermo Lasso. Obviamente la postura de Arauz, que fue la que tuvo más votos en la primera vuelta, no era la que se consideraba desde la percepción internacional la más conveniente para llegar a cumplir con las obligaciones que tenía el país, ¿no? Viendo los antecedentes de esa línea política, que declaró una parte de la deuda ilegítima, ¿no? Y luego la recompró el 30%, si bien después siguió endeudándose y hicieron anticipos, preventas petroleras y otras cosas. Luego el riesgo país, ¿no? Una vez que llega Guillermo Lasso al poder, se mantiene por debajo de los 1000 puntos, sin embargo sigue siendo alto. Es decir, estuvimos en valores de 790 y algo, 800 puntos, hasta que, una vez más, paro. Entonces, los paros, ¿no? Vemos que fuera de afectar directamente lo que tiene que ver con, obviamente, con las pérdidas que se generan por la destrucción, por los bloqueos, por las amenazas, por todos los temas que se pueden presentar, por ejemplo, la producción florícola pierde muchísimo, todas las producciones agrícolas, la producción de lácteos, la producción, el comercio, el transporte, todo lo que se ve afectado, pues también incide en la percepción internacional. Aquí vemos cómo el riesgo país, pues, siguió y sigue subiendo. ¿Sí? Ya no se recuperó. Si en este punto ya no se recuperó, obviamente, sí hay que ver una gestión gubernamental que tampoco está generando confianza, pero aquí es de lado y lado, ¿no? Y no se puede desconocer que las acciones que se llevan adelante por intereses que no son necesariamente los más adecuados, pues tienen este tipo de resultados. ¿Y por qué nos importa? ¿En qué nos importa el riesgo país? Porque uno dice, bueno, sí, está bien ya que nos vean de afuera, no nos afecta. Sin embargo, aquí hay que atender algunos detalles, porque no somos Corea del Norte. Es decir, no es que estamos cerrados al mundo y no nos importa lo que piensen de nosotros, sobreviviremos como sea, no. Dependemos del exterior. Dependemos del exterior no solamente en temas, por ejemplo, Ecuador no produce casi trigo, así que tenemos trigo, todo lo que vamos con harina pues es importado, no. Vamos más allá de eso. Tenemos una dependencia muy grande porque la capacidad de ahorro del Ecuador, por ejemplo,
no es la necesaria para cubrir todas las inversiones en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un riesgo de país muy alto, las condiciones de financiamiento público son más complicadas y eso nos afecta, porque el gobierno cuenta con menos recursos, sea para inversión social, sea para cubrir otras obligaciones, tiene que hacer recortes, se ve más presionado para incrementar los ingresos, sea por vía tributaria, otro tipo de medidas. Entonces, nos afecta, sí, nos afecta a todos, porque tampoco se puede dejar que un gobierno quiebre, esa no es la respuesta, no va por ahí, ¿no? Entonces, sí, incide porque se complica también para el gobierno, es más, y si se endeuda más caro. Y eso también nos perjudica porque hay que pagar esa deuda y se la tiene que pagar más caro. Entonces hay que pensar también bastante en este tema. No es como hace una década un gobierno dijo, no, el riesgo del país no sirve porque eso lo calculan bancos internacionales que quieren perjudicar al país, así que no vamos a tomar en cuenta ese indicador. No es así, no funciona así. Porque podemos, como se hizo en ese momento, ya no lo vamos a publicar, el Banco Central ya no va a publicar más ese indicador. Pero de afuera lo siguen viendo, de afuera lo conocen y de afuera se decide también si se invierte. Y ese es un tema. Hay menor inversión. Si yo tengo recursos aquí y sé que no hay confianza, igual desde afuera sé que no hay esa inversión, pues no invierto. Y si desde afuera se ve eso, ¿por qué voy a invertir en el Ecuador? Y eso nos ha afectado por años. Si lo vemos nuestros vecinos, sea Colombia y Perú, ellos tienen en Colombia un riesgo país, sí están a 250, 300 puntos, Perú se mantiene por debajo de los 200. Es mucho más atractivo a final de cuentas. Colombia, a pesar de haber tenido guerrilla, recibió muchísima más inversión que el Ecuador, históricamente. Y ese es un tema, ¿no? Ese es un tema a tomar en cuenta, porque finalmente decir que no nos afecta la percepción internacional, pues es un error. Y por eso es importante evaluar, hay un costo, ¿sí? Fuera de las pérdidas que se pueden cuantificar, pues hay un costo que se va manteniendo en el tiempo, con todas estas paralizaciones tan fuertes, y ese costo es el riesgo país. Y el riesgo país nos pasa factura y nos sigue pasando factura. Entonces, si bien siempre son necesarias en todo gobierno, ¿no? Rectificaciones, ajustes, muchas veces las medidas que se pueden adoptar también hay que pensarlas porque pueden resultar mucho más perjudiciales que por lo que se buscó. ¿Sí? Muy bien, bueno, eso es el riesgo país. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Desde Estrella nosotros hacemos este tipo de análisis, presentamos más información, siempre hacemos, todas las teorías que presentamos van acompañadas de toda esta información, de todo el bagaje, porque siempre decimos, para tomar las mejores decisiones tenemos que conocer en qué terreno estamos pisando y eso es justamente lo que hacemos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, que siempre siguen nuestras transmisiones y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y una excelente jornada para todos.